es que si no hablo muy rápido y si no tengo la presentación, es que no me vais a seguir porque yo me pongo a hablar y no paro. Está en ello, perfecto. Bueno, pues hasta que empiece, para no perder ni un minuto, vamos a empezar con algo que sabemos todos ya, que es un poco la definición de bullying, ¿no? Esto es un poco para contextualizar, para que nadie se me pierda y que todas partamos siempre desde la misma base. Entonces, el bullying lo encuadramos como un fenómeno social de violencia. Perfecto. Ahí vamos. ¿Vale? Como un fenómeno social de violencia entre iguales, es decir, entre compás de clase, pero que se encuentra en una situación desigual de poder. Y entonces pues puede consistir en la amenaza, la agresión física, el aislamiento, un poco siempre tener en cuenta que acoso escolar no es solamente una agresión física, sino que hay múltiples formas de violencia que componen el acoso escolar. Y eso siempre es muy importante que lo tengamos en cuenta desde el ámbito profesional. Siempre tiene un carácter continuado y se realiza sobre una o varias personas. Entonces, en varias investigaciones, entre las razones más comunes del acoso escolar, se encuentra la transgresión de los roles de género y el tener una orientación sexual no heterosexual, digamos que estos ámbitos comprenderían lo que es el acoso escolar LGTB-fóbico, del que hablaré a continuación. Primero vamos a pasar un poco por el ciberbullying, ¿vale? Para tenerlo en cuenta, que luego Jorge nos va a hablar en mucha más profundidad y Sara también. Bueno, el ciberbullying, así como marco teórico, es el uso de las tecnologías, de la información y la comunicación y medios como redes sociales, email, mensajería instantánea, smartphones, para acosar a un individuo o un grupo de personas mediante ataques personales dirigidos a esa persona en concreto. Las características del ciberbullying son múltiples y aunque no me puedo detener mucho en definirlas, sí que podemos decir que, en primer lugar, comparte los tres componentes del acoso escolar, ¿vale? Que sería saber la repetición, el desequilibrio de poder y la intencionalidad. Encontraremos que esta repetición, en el ámbito del ciberbullying, se produce con la visualización y difusión de los contenidos vejatorios, que suele existir una relación previa entre las personas acosadas que tiene que ver con el centro educativo y también pues el anonimato y la ubicuidad. Es decir, ¿qué hablamos de ubicuidad? Pues queremos decir que el ciberbullying te sigue allá donde vas y eso es uno de los factores que es muy peligroso dentro del ciberacoso, y es que el acoso escolar presencial puede suceder sobre todo en clase, entre clases, quizá a la salida del centro, pero cuando hablamos de ciberbullying, el ciberbullying invade todos los ámbitos personales e íntimos de la persona que está siendo agredida, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de la intervención. Así que no me pierda yo. Ahora pasaríamos al acoso escolar LGTB-fóbico. Sería esta modalidad concreta de acoso escolar donde las personas agresoras se sirven de la homofobia, LGTB-fobia, sexismo y los valores asociados al heterosexismo y el patriarcado para agredir a las personas. Es decir, una de las cosas más importantes, quizá que a veces no nos damos cuenta, es que el acoso escolar LGTB-fóbico puede afectar tanto a personas LGTB como a personas que no lo son. Lo relevante aquí ya no es ser LGTB, sino ser percibido como una persona no cisexual o no heterosexual, aunque luego tu realidad sexogenérica pueda ser la que sea. Entonces, encontraríamos un poco las características del acoso escolar LGTB-fóbico, que es lo primero que he dicho, el tema también del contagio del estigma, que desincentiva el apoyo por parte de los compañeros y las compañeras, porque a diferencia de en otros casos de acoso escolar, cuando hay un caso de acoso escolar LGTB-fóbico, si una persona del mismo sexo sale a defender a esa persona, digamos que ese estigma se contagia, ¿no? Que a esta persona también le dirán, pues tú es que también eres marica, tú es que también eres bollera, eres su novia, eres su novio. Entonces esto desincentiva muchísimo que puedan tener algún tipo de apoyo las personas que lo sufren. Luego encontraríamos el rechazo familiar o la falta de apoyo específico, que puede ser crecer en un contexto LGTB-fóbico o que, aunque no se hable de la realidad LGTB, eso ya es algo. Es decir, igual en tu familia, en la familia de un menor, no se habla de la realidad LGTB de forma negativa, pero no se habla del tema. Entonces, de lo que no hablamos parece que no existe, que se convierte en un tabú. Y eso también es muy importante y es una cuestión que genera que las personas que lo sufren muchas veces no se lo cuenten a sus familias. Luego, la normalización de la LGTB-fobia y la invisibilización de la realidad LGTB están muy ligadas dentro del centro. Muchas veces no se hablan de los temas LGTB o se tienen mal vistos, etcétera, y eso siempre genera situaciones negativas que lo que provocan es que al final la persona no pida ayuda. Para ir acabando, ¿qué consecuencias psicosociales en general tiene el acoso escolar LGTB-fóbico? Pues las consecuencias emocionales y también a nivel psicosocial y sobre el ámbito educativo, sobre el rendimiento escolar, pueden ser y son devastadoras. Genera rabia, impotencia, tristeza, soledad, ansiedad y, en el peor de los casos, pues
Puede haber psicopatologías, trastornos del estado de ánimo, depresiones, trastornos de ansiedad, y también hay un elevado riesgo de suicidio. Muchísimos estudios, tanto realizados en España como en Estados Unidos y en muchos otros países, ponen de manifiesto que existe un mayor riesgo de suicidio entre las personas LGTB, especialmente en la adolescencia, debido al alto riesgo de acoso escolar LGTB fóbico y las agresiones a las que se ven expuestas las personas LGTB en la adolescencia y la infancia. Por último, las consecuencias socioeducativas tienen que ver con que si a mí me insultan todos los días, no me gusta ir a clase, dejo de ir a clase, y entonces, claro, fracaso escolar. Si no voy a clase no me entero y no me saco el graduado. Así, sencillo. Es decir, esto es una realidad que es muy traumática, pero que es así, porque si no te sacas el graduado, no tienes esos estudios, luego tienes menores oportunidades de inclusión laboral, y esto es especialmente acuciante en las personas trans. Por eso muchísimas personas trans no acaban los estudios y no pueden acceder luego a un trabajo digno. Por último, nada, ya para acabar en 10 segunditos, si queréis más información podéis consultar el estudio Acoso escolar homofóbico y salud mental, que es un estudio comparativo para la intervención del trabajo social, publicado en la revista Trabajo Social y Salud en el año 2015, que tiene entrevistas a personas que han sufrido acoso escolar, etcétera, para ver un poco cuáles son las implicaciones a largo plazo, por si es interesante para alguna de las personas asistentes. Y para finalizar, tendríamos un poco las acciones que se han estado realizando desde FLGTB. Aquí tenemos el curso online de intervención profesional ante el acoso escolar LGTB fóbico como fenómeno social, que se hizo en los últimos meses de 2017, que ojalá podamos tener en el futuro más ediciones y que estáis todos invitadas e invitades. Y yo hasta aquí llego. Muchísimas gracias por escucharme. Perfecto. Ahora voy a dar paso a las personas que son ponentes en esta mesa. En primer lugar, Jorge Flores, y ya te lo dejo todo a ti. Gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, tenemos muy poquito tiempo, yo creo que nos pasa igual a todos los ponentes, así que unas gracias rápidas a la Federación por permitirnos estar aquí contando alguna cosita, pero sobre todo aprendiendo. Tenemos una mañana en la que vamos a aprender mucho, al menos yo personalmente, y a Alfonso por el trabajo y a todo el equipo que ha estado detrás. No voy a cometer, por otro lado, el error de hablar específicamente de ciberbullying LGTB-fóbico, porque yo he sido alumno de Javier en el curso que ha mencionado, luego sería una falta de respeto hacia él y de consideración hacia vosotras y vosotros, ¿no? Sí que puedo hablar un poquito de ciberbullying, porque llevamos ya como 14 años trabajando en ello, y por eso en ese desarrollo que hemos llevado, pues proponíamos este título de ponencia, en qué líneas hemos trabajado, y era lo que hemos trabajado en ellas porque creíamos que eran las que había que trabajar, y por eso las vamos a trasladar en este caso, ¿no? El ciberbullying sí que haría una muy breve introducción, y es la siguiente. Cuando empezamos a hacer la primera guía sobre riesgos de menores en Internet en 2005, con una americana, ella nos proponía hacer un apéndice y mencionó el ciberbullying. Claro, nos ponemos en esa situación, y por aquel entonces en España el acceso a Internet y por supuesto nada de celulares o smartphones era mínimo, ¿no? Por lo tanto, esa realidad no se estaba dando en nuestro país. Tardaba mucho la Internet, incluso en los hogares era cara y lenta, ¿no? Pero a mí me llamó la atención lo que estaba pasando en Estados Unidos y decidimos ya entonces que no ocupara un apéndice en aquella guía, sino hacer una guía específica. En un momento temprano, pero precisamente responde a este primer punto, ¿no? Desarrollar recursos teóricos y de aplicación práctica para el conocimiento y la prevención del ciberbullying por parte de las familias y profesionales, en este caso más próximo al mundo educativo, ¿no? Docentes, dirección, orientación, inspección educativa. Es decir, en definitiva, sensibilización, información y capacitación. Por fortuna, a la medida que se ha ido desarrollando este problema, también se han ido desarrollando este tipo de recursos, pero fue la primera medida que tomamos. Si tratamos de prevenir, lo primero que teníamos que hacer, y de forma anterior, era crear los recursos para generar en esos profesionales y también en las familias algo suficiente para que conocieran el fenómeno y tuvieran la sensibilidad sobre lo que iba a llegar, ¿no? Yo creo que esa línea de intervención tiene que seguir manteniéndose, y por fortuna, y la jornada de hoy es un ejemplo claro, siendo cada vez más específica, atendiendo a colectivos determinados y a problemáticas específicas, y como la que hoy nos trae aquí, ¿no?
Yo creo que esta es una línea de actuación que tenemos que hacer. Hicimos ya en 2006 una guía, luego en 2009 algo para los chavales en primaria, incluso un protocolo, el que fue el primer oficial en Euskadi en 2010, es decir, 2000, sí, efectivamente, 2010, ¿no? Incluso también un congreso internacional dedicado al ciberbullying también en 2010. Es decir, esa línea de actuación digamos, la impulsamos y hay que seguir impulsando, como digo, con jornadas y nuevos materiales. A lo largo de la jornada se van a ver seguramente muchos recursos. El segundo punto que yo destacaría es incentivar el desarrollo de habilidades para la vida y de valores universales, por supuesto, ¿no? Creo que esto es muy importante para todos los agentes, pero sobre todo trabajarlo con el alumnado. Si pensamos en esta definición de habilidades para la vida enseguida, y es una definición, bueno, de una página web, pero el concepto viene de la OMS desde el 93 o del 97, no recuerdo ahora. En definitiva, tiene una componente social, ¿no? Y habla de participar también de manera activa en la construcción de sociedades más justas, solidarias y equitativas. Las habilidades para la vida es lo que nos permite vivir mejor, así de sencillo. Y la vida nos ha cambiado con el contexto digital, la vida en el contexto digital es diferente, no nos hemos dado cuenta, pero es diferente. Las habilidades para vivirla mejor individual y socialmente son las mismas, porque no se han inventado nuevas, pero sí que es cierto que toman diferente importancia o peso específico en la formulación. Tenemos que ser conscientes de ello. Si vamos a que estas serían las habilidades, en el 93, ahí pone la OMS, se dividen en sociales, cognitivas y de gestión de las emociones. Bien, es cierto que últimamente se trabaja más la inteligencia emocional y estos aspectos, la resiliencia también está muy de moda, por fortuna, pero podríamos resumirlas en 10, ¿no? Y serían estas. Yo creo que los profesionales que estáis aquí y las profesionales veríais fácilmente cómo muchas de estas habilidades son útiles para alguien que está siendo victimizado, para las personas victimarias, también para los testigos, incluso para los profesionales, educadoras y educadores que están en el contexto, ¿no? En este caso, cuando hablamos de reformulación, de peso específico, la empatía es mucho más importante ahora que venía siendo antes, porque el contexto digital, la forma en la que nos relacionamos, dificulta en ocasiones empatizar con las otras personas. Siempre digo lo mismo y lo tengo que repetir, si se causa tanto daño a través de Internet en sus múltiples formas, en muchas ocasiones es porque no sentimos el daño que ocasionamos. Si no sentimos el daño que ocasionamos, si no vemos padecer, no nos podemos compadecer, y si no nos compadecemos, en ocasiones agredimos. ¿Por qué? Y esta es otra característica de ciberbullying. Ciberbullying es, primero, sencillo de ejecutar, cualquiera lo puede hacer. En segundo lugar, causa, es decir, el resultado de tu acción es casi inmediato. No tienes que esperar a que alguien pase por la pintada que hiciste en el patio del colegio el otro día, ¿no? En tercer lugar, está siempre a mano. Lo tenemos en el bolsillo, cualquiera puede ejecutarlo en cualquier momento y también sujeto, en ese sentido, a las pulsiones, a los impulsos. Y además, por último, en muchas ocasiones queda impune. Luego, el ciberbullying, y hago aquí otra apreciación, es sin duda el reto más importante, más relevante que estamos afrontando en relación con los menores y las nuevas tecnologías. Decía en esa guía, en la contraportada de la guía, decía Parry, que una abogada que lleva ya tiempo trabajando en estos temas, que nunca imaginó que, habiendo pasado tanto tiempo protegiendo a los menores de las personas adultas en Internet, iba, perdón por la persona que está haciendo la asignación, ya lo siento por la velocidad, después de haber pasado tanto tiempo tratando de proteger a los menores de los adultos en Internet, nunca pensó que iba a pasar tanto protegiéndoles de ellos mismos. Y se refería precisamente a estas formas de violencia, ¿no? Si pensamos en todos los retos de Internet, sin duda, el ciberbullying es el más relevante. ¿Por qué? Dices, bueno, ¿cuáles son los factores de relevancia? Uno, que me imagino yo, la gravedad de las consecuencias. Ahí lo dejo, lo podemos comparar con el ciberacoso sexual o el grooming, pero de esto se suicida la gente, ya lo sabéis muy bien además en estos colectivos, ¿no? Segundo, la probabilidad de que te ocurra es otro factor de relevancia, ¿no? Puede ser algo muy grave pero que no te toque rápido, que no te toque, que no sea muy probable. Ciberbullying podríamos decir una cifra del 7% en secundaria, por decir algo, ¿vale? Sí, no me voy a detener en dar estudios, pero es una cifra de ciberbullying severo estudiada además en toda Europa.
por lo tanto tiene una prevalencia alta. Y por último, es muy difícil de prevenir, es decir, nadie puede evitar ser ciberacosado y por supuesto, y casi tanto o más, de parar, te persigue allá donde vayas. Luego, sin duda, el ciberbullying, lo que nos ha traído aquí, es uno de los grandes retos de Internet para los menores, más aún para colectivos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Yo creo que es sencillo ver cómo la empatía es importante, cómo la gestión de las emociones y del estrés en esos momentos donde la vida digital es tan rápida es mucho más importante. En este sentido, ¿qué cosas hemos hecho? Bueno, pues tenemos un canalito de YouTube donde intentamos mostrar, entre otras cosas, pues que el daño que se hace con un mensaje, con un me gusta en una imagen inadecuada, es realmente daño que se sufre, ¿no? Que se sufre como en este caso en la propia piel. Tratamos de hacerlo a través de viñetas y, lógicamente, el desarrollo de habilidades para la vida está inserto en todas las intervenciones que realizamos. Otra línea de actuación importantísima, yo creo que es sensibilizar al alumnado sobre la importancia de cultivar la ciberconvivencia positiva. Es decir, hay tanto mal rollo en la red que yo creo que tenemos que poner en valor el buen rollo en la red, como concepto, como idea, como lema, pero hacer por ponerlo, ¿no? Y también el ejercicio de la ciudadanía digital activa y responsable. No usamos la red, vivimos en la red, es un cuarto espacio de socialización importantísimo con sus propias reglas. Es digital, pero no es virtual. Tenemos que tratar de trasladar ese valor de ejercicio de la ciudadanía y, por lo tanto, de compromiso ético y social a nuestros chicos y chicas en las aulas, ¿de acuerdo? Hicimos ya en 2010, pues, por ejemplo, aquello de la netiqueta, que significa, bueno, educación, normas, como se llamaba antiguamente, ¿no?, de urbanidad, o normas de protocolo social, simplemente para convivir mejor, las normas no escritas de una comunidad de vecinos, podríamos decir. Y lo intentamos lanzar, como decimos, en 2010, como un ejemplo de eso, de compromiso social, ¿no?, de convivencia. Como cuarto punto, creo que es importante implicar activamente al alumnado, ¿no?, en las estrategias preventivas y, sobre todo, y en eso se está trabajando mucho, en activar a esos agentes que funcionan como espectadores o testigos, que hasta ahora no se contaba con ellos y ellas y, sin embargo, bueno, pueden jugar un papel muy importante. De entrada, no apoyando a las personas victimarias y, en segundo lugar, y ojalá, apoyando a quien lo sufre. Internet nos da muchos mecanismos para apoyar sin delatarnos y también para hacer otro tipo de acciones para ayudar a las víctimas, ¿no? Yo creo que la mediación ya es un tema más delicado, sobre todo en el entorno digital, pero creo que aquí hay mucho recorrido y en eso estamos trabajando. Hicimos este proyecto en 2010, Cybermanagers, alumnado que era, lo estamos haciendo todavía, alumnado de cuarto curso de la ESO, entrenado en cuestiones de riesgos de Internet y de ciberconvivencia, que tenía que preparar luego a su vez sesiones para trabajar eso mismo con el alumnado de menor edad. Funciona estupendamente, funciona tanto mejor cuanto menos confianza a priori se tiene en el alumnado, porque están acostumbrados a no ser depositarios de confianza, la agradecen y nos lo devuelven con creces. Y además, y está demostrado, y esto lo recuerdo en este caso de Gran Canaria, le preguntamos a un alumno participante, ¿no?, aquellos que después de esa formación querían ser cibermanagers de forma voluntaria, había mejorado su autoprotección en Internet, había mejorado su relación con los compañeros en el desarrollo de este proyecto, porque era algo que les unía y que tenían entusiasmo común, y por último había mejorado su relación con el centro, porque el centro le había facilitado esas oportunidades de desarrollar ese proyecto, le había dado facilidades y además de alguna forma se sentía con él. Termino ya. Sí, me queda lo del vídeo, ¿está incluido? Ah, es que me dio 3 extra para poner un vídeo ahora. Termino ya, Difundir los límites y responsabilidades legales. La ley es importante, es decir, la ley, conocerla nos sirve, quizás disuada a quien agrede, es una herramienta de defensa para las víctimas, por supuesto, y también en este sentido lo pueden tener en cuenta los testigos, ¿no?, en dónde se mete y dónde no. Privacidad y ciberseguridad como factor de protección. Aquí estamos ya en la parte defensiva, ¿no? Cuanto más, y en eso estamos todos de la mano, cuanto más se sepa de una persona, más vulnerable es. Ya sé que hay que intentar que no nos agredan, pero bueno, también cuanto mayores barreras tengamos, menor será el daño.
Y por último, la ciberseguridad, que va de la mano. No hay privacidad sin ciberseguridad. Yo creo que estos conceptos están un poquito dejados de la mano, ¿no? Y por último, una especialización creciente. Este es un ejemplo, ¿no?, para colectivos que están, digamos, nos lo dicen las estadísticas, siendo especialmente victimizados a través de una herramienta que, como decimos, es muy potente. En esta línea, pues tuvimos la ocasión, después de mucho tiempo de hablar, de lanzar un pequeño vídeo. Por primera vez el vídeo no es guión nuestro, sino parte de un guión que ya tenía la federación, que adaptamos mínimamente y que adecuamos con algún matiz. Cambiamos las protagonistas, en vez de ser 2 chicos son 2 chicas, metimos algún elemento online y bueno, y lo hemos acercado a esa audiencia del canal que, como decimos, bueno, pues es numerosa, y precisamente yo creo que vamos a ver luego algún mensaje cómo se sienten identificados cuando ven ese vídeo, ¿no? Aparte de lo que decía también Uge, ¿no? Pues yo soy eso, ¿no? O yo me siento así. Bueno, pues vemos en un segundito el vídeo. Estos son órdenes de Alfonso, ¿eh? Sugerencias. Bueno, este es el vídeo, pero digamos que lo que nos importa más, sobre todo, es la reacción de los chavales que luego lo ven, ¿no? Y no se ve bien, pero aquí hay de todo. Hay gente que dice, pues me gusta mucho, va de buen rollo. Hay gente que simplemente nos dice que gays, que lo hemos escrito mal, que es con la otra I. Hay gente que celebra y que dice, bueno, y que dice, pues yo soy trans. Bueno, tenéis en el propio vídeo en YouTube, porque está en abierto obviamente, en este caso en nuestro canal, tenéis un montón de comentarios donde veréis cómo de alguna forma perciben la audiencia, que son sobre todo niños y adolescentes, eso sí, no solo españoles, sino hay muchos de México, cómo perciben ese vídeo, cómo de alguna forma lo agradecen, lo descubren y lo empiezan a ver con normalidad, una realidad que quizás en sus países o en sus contextos no se trate o lo vean como marginal o estigmatizada, ¿no? Pues de esta manera lo ven con cierta normalidad, como un ejemplo más. Gracias. Muy bien, bueno, pasamos el turno a Sara Guilló, técnico de COAM. Buenos días. Bueno, lo primero de todo, agradecer esta oportunidad a Alfonso y a la Federación de visibilizar una realidad que supone una nueva forma de abuso entre los jóvenes LGTB y que es muy urgente empezar a intervenir y a prevenir para evitar el sufrimiento que está generando en el alumnado LGTB en los centros educativos. Bueno, desde Kogan Educación llevamos realizando talleres para prevenir el acoso LGTB-fóbico desde el año 1994. También desde ese año empezamos a realizar informes y estudios para visibilizar de una manera objetiva lo que nosotros veíamos en las aulas. Y bueno, en todos estos años hemos visto una evolución, ¿no? Que es verdad lo que señalaba antes Javier, que
que el bullying cada vez tiene unas formas menos agresivas en cuanto a lo físico, pero sigue produciéndose en unos niveles muy alarmantes. Y además, bueno, a través de estos estudios recogíamos las opiniones del alumnado y ellos mismos nos alarmaban y nos avisaban de que estas expresiones de LGTB-fobia también estaban llegando a los espacios virtuales donde ellos interactúan. Por ello decidimos realizar este estudio, que lo publicamos en el año 2015, con una muestra de 2.678 estudiantes. Y los principales resultados que obtuvimos fueron los siguientes. Por un lado, el alumnado LGTB tiene una mayor vulnerabilidad a sufrir este tipo de abusos, ya que el 15% del alumnado LGTB afirma que había sido víctima de ciberacoso, y este porcentaje representa 3 veces más superior a la población general. Cuando analizamos de manera concreta al alumnado trans, aunque solo representa un 0,19% de esta muestra, este sufre en un 6,5% también ciberacoso. Por tanto, esto visibiliza que tras transgredir los roles de género sexistas, también supone que seas un blanco más fácil para estos acosadores y acosadoras. Un segundo dato que recogimos es que es una realidad ampliamente observada y conocida por el alumnado, ya que más de la mitad de la muestra afirmó que fueron testigos de situaciones de ciberacoso. Además, cuando analizamos de manera específica la opinión del alumnado LGTB, en un 70% de los casos también afirmaban haber sido testigos, por lo que es muy posible que sea un fenómeno mucho más frecuente de lo que indican los datos globales. Es un abuso normalizado entre el alumnado, ya que más de la mitad del alumnado que fue encuestado afirmó que era testigo, ¿no? Y además, aunque solo un 1% de la muestra, menos de un 1%, era indicado como ciberacosadores, estos abusadores se sienten respaldados por el total de alumnos y alumnas que, siendo testigos, no actúan, ya sea porque les parece bien este tipo de conductas o, aunque no estén de acuerdo, no hacen nada por defender a las víctimas. Es decir, solo un tercio del alumnado encuestado afirmó que defendía a las víctimas. También hay una normalización dentro del alumnado LGTB, ya que solo la mitad afirmó que defendía a las víctimas. También creemos que esto puede ser posible por el miedo al contagio, es decir, que sean señalados como alumnos y alumnas LGTB y que puedan ser acosados por ello. Es un tipo de abuso que traspasa además los muros de los centros. Aunque la mayor parte de los ciberacosadores se situaban dentro del espacio socioeducativo de las víctimas, un 36% era ejercido por personas desconocidas, lo que aumenta la peligrosidad de este tipo de abuso, porque además de producirse por compañeros y compañeras de clase, se suman personas desconocidas, lo que impide a las víctimas también denunciar este tipo de situaciones. Aún así, es importante también señalar que un 72% de los casos eran ejercidos por personas del entorno socioeducativo. Es decir, es un fenómeno que está muy vinculado con el entorno educativo y es un tipo de abuso que se ejerce entre compañeros y compañeras del mismo centro escolar. Es un fenómeno que se produce de manera muy frecuente y con una alta duración. Más de la mitad del alumnado afirmó que tenía una duración de entre 2 y 12 meses y que se repetía varias veces por semana. Pero además, cuando analizábamos los casos de mayor duración, veíamos que ahí había una mayor frecuencia e intensidad. Es decir, en aquellos casos de mayor duración del ciberacoso, las víctimas tenían un sufrimiento prolongado y extenuante. Podéis imaginar las consecuencias para las víctimas. Se produce en distintos medios virtuales y se expresa de distintas formas, las cuales se combinan entre sí.
Aunque las formas más comunes son mensajes insultantes, fotos, imágenes humillantes y suplantación de identidad, o los medios más comunes son redes sociales y apps de mensajería instantánea, como he indicado, se combinan todas estas formas y estos medios en los que se produce el ciberacoso, lo que genera una gran exposición para la víctima. Es decir, ningún espacio virtual encuentra un espacio seguro donde poder expresarse sin que sea acosado o acosada. Más de la mitad del alumnado considera como principales causas de este tipo de ciberacoso los prejuicios que tienen los acosadores y las acosadoras hacia el colectivo LGTB y los estereotipos sexistas de género. También hemos detectado que es imprescindible y urgente realizar una labor de mayor concienciación y sensibilización tanto en las familias como en el profesorado, ya que los datos revelan que la gran mayoría de las familias no se enterarían de que sus hijos y sus hijas son víctimas de ciberacoso, ya que solo un 39% del alumnado LGTB y un 17% de las víctimas afirma que pediría ayuda a sus familias. En el caso del profesorado, en general, tanto el alumnado heterosexual como el alumnado LGTB y las víctimas no los perciben como figuras de apoyo a las que solicitar ayuda y denunciar las situaciones de ciberacoso, ya que en general 1 de cada 3 alumnos y alumnas creen que no se enteran de estas situaciones y solo el 18% del alumnado LGTB y el 16% de las víctimas afirman que les pedirían ayuda si estuvieran sufriendo ciberacoso. Esto posiblemente también esté vinculado con que el profesorado también reconoció en este estudio que no tienen la suficiente formación para prevenir y actuar tanto en casos de ciberacoso a nivel general, ni tienen los recursos suficientes para prevenir y actuar ante la LGTB-fobia. Bueno, agradecer a todo el equipo de educación que participó en este estudio, a su coordinador Eduardo Benítez, que le hubiera gustado venir a hacer la presentación, pero por temas laborales no ha venido y he venido yo en su nombre. Y bueno, esto os he hecho un resumen muy por encima porque disponíamos de muy poquito tiempo de los datos que recogimos, pero tenéis más información tanto en el blog de educación como en la página web de COA. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues ahora abrimos un turno de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, hablar, un poco de debate. Sé que es temprano, que cuesta un poco, que no nos conocemos, pero bueno, hay que intentarlo un poquito, ¿no? A ver si tenéis alguna pregunta por ahí. ¿Por ahí alguna pregunta? Levántate, por favor. Buenas. Gracias. Vuelvo a empezar. Preguntaba sobre el papel del profesorado y de las personas adultas en los centros educativos y cómo colaboran, ¿no?, a veces en ese ciberbullying y lo difícil que es el actuar en esos entornos donde hay una persona que en cierta manera legitima esa actuación de las personas que agreden. Sí, no sé si tenéis algún, como nombrabas el estudio y tal, no sé si en ese aspecto hicisteis algún tipo de pesquisa. Pues como comentaba al final, es verdad que hicimos un apartado concreto en el que le planteamos una serie de preguntas focalizándonos en los recursos que tiene el profesorado para actuar ante el ciberacoso LGTB-fóbico. Y el resultado fue que, como comentaba, no tienen formación reglada sobre estos temas, no tienen conocimiento, es un tema que no se habla en casa porque ellos lo perciben como que lo que hagan en los espacios virtuales es un tema de casa, entonces que lo tienen que abordar los padres. Entonces es importante sensibilizar en que ese ciberacoso se produce, aunque se produzca fuera del aula, se produce entre compañeros y compañeras de la clase y que ellos tienen una responsabilidad y también que es muy importante que tengan una mayor formación.
Perdona, es que iba más bien encaminado a cómo hay profesores que acosan realmente, o sea, a la función del profesorado que no es que no tenga formación, sino que legitimiza, que está ante esa persona LGTBI, está destacando esa diferencia y dice, bueno, un poco como, ¿cómo vienes así a clase? Ya te mereces esto, ¿sabes? Entonces, un poco más que en las herramientas que tiene, sino en detectar esas situaciones y si se actúa en eso, que podría ser para cualquiera de los dos ponentes, he dicho a ti porque tenías el estudio. ¿Vale? El profesorado a día de hoy ha tenido una evolución, por lo menos, en si tienen actitudes LGTB-fóbicas, no manifestarlas de una manera muy visible en las aulas. Esto ya te lo cuento un poco por la experiencia que tenemos en las intervenciones socioeducativas, ¿vale? No por el estudio en sí. Si el profesorado tiene actitudes LGTB-fóbicas, normalmente no las manifiestan de una manera muy directa, sino que es de manera más velada, tienen más cuidado en si hacen algún comentario un compañero o compañera del aula, no hacerlo delante del resto de la clase, porque cuando se han dado situaciones así en el pasado, se han denunciado y al final han tenido problemas, lógicamente, ¿no? Porque han llegado los juzgados y demás. Entonces sí que es verdad que esas actitudes se las guardan. No quiere decir que no tengan actitudes LGTB-fóbicas, sino que bueno, pues viendo un poquito la evolución que ha habido en estos temas, procura no decirlo en medio de la clase para que el alumnado no les denuncie. Eso en mi experiencia. A lo mejor Javier puede añadir algo más, que también conoce más del tema, ¿no? Bueno, yo suscribir todo lo que has comentado. Sí que es verdad que en el ámbito que existe, ¿no? Que esta realidad que comentas, desgraciadamente existe y está registrada. Hay estudios que afirman que... recuerdo un estudio que afirmaba que había en torno a un 6-7% de casos en los que era el profesorado el que ejercía algún tipo de acoso. Sí que es importante que tener en cuenta que el acoso que ejerce el profesorado no sería acoso escolar, porque recordemos que el acoso escolar siempre es entre iguales en relación desigual de poder, ¿vale? Hablaremos de otro tipo de violencia educativa distinta, pero que también existe, aunque afortunadamente se da en muchísimas menos frecuencia. Una manera de poder, yo creo que tu pregunta también me encaminada como, bueno, ¿y qué podemos hacer, no? Esto está sucediendo, pasa, ¿y qué hacemos con esta realidad? Hay distintas herramientas. En la Comunidad de Madrid hay legislación específica en el ámbito LGTBI, ¿vale? Y a partir de esta legislación también se pueden realizar acciones, se pueden interponer sanciones, etcétera. Se pueden realizar cosas, ¿vale? Sí que es verdad. La realidad es que es muy difícil porque, claro, es difícil demostrar, todo eso es complicado, es complicado. Al final, lo que vemos es que existe una situación de violencia, de acoso, depende siempre del contexto, de cómo esté desensibilizado y formado el grupo, como estaba comentando anteriormente Sara. Entonces, si conseguimos generar una institución educativa, un centro educativo, en el que no haya cabida a la discriminación, porque el clima escolar es adecuado, es positivo, porque se hacen talleres, formaciones, etcétera, se habla de la realidad LGTBI. De esta manera conseguimos que aquellas personas que tienen actitudes LGTB-fóbicas o bien puedan un poco cambiar su opinión, o por lo menos al ver que su contexto no favorece ese tipo de opiniones, el ver que si hacen comentarios homófobos, digamos que el profesorado, el claustro, la dirección, el alumnado se les va a echar encima, por así decirlo, estas personas no continuarán con ese tipo de actitudes. Entonces, para mí, una de las cosas que es clave y que haciendo las intervenciones educativas desde Cogan Educación lo hemos visto muchas veces, es que la intervención sobre el grupo, la intervención sobre la entidad educativa es súper importante, y de esta manera este tipo de actitudes homofóbicas disminuyen muchísimo. Esperamos haber contestado a tu pregunta. No sé si Jorge quiere afinar algo más. Gracias por tu pregunta. Buenos días a todas, a todos. Vengo de Valencia y quería comentar dos cosas. La primera muy rápida, y tiene que ver con el espacio donde se produce. Ese espacio es un espacio del profesorado. Es decir, la gente en general tiende a pensar que por el hecho de no ocurrir en las aulas o en los patios, etcétera, no nos compete en convivencia. La convivencia va mucho más allá del espacio, porque este es un nuevo espacio en el que viven, como bien ha dicho Javier, nuestro alumnado. Esa era la cosa rápida. La cosa un poquito más larga, pero creo que es importante, y estáis apuntando por ahí, es la formación del profesorado. Es decir, sin la formación del profesorado, que es la herramienta para mí fundamental para poder empezar a acabar con esto que está siendo ya muy grave,
tiene que tener unas características. La formación del profesorado no es fácil que entre en los centros si no es a través de alguna clave. En Valencia, desde la Consellería, hemos encontrado una, y es a través de la figura del coordinador, de la coordinadora de Igualdad y Convivencia. La formación de los CIC, de las personas coordinadoras de Igualdad y Convivencia, permite una sensibilización y una formación mínima, básica, para poder primero aplicar un protocolo si hiciera falta, pero sobre todo tener un conocimiento mínimo en el centro con el resto de compañeros que acceda a este mundo que está ocurriendo y que parece un mundo virtual en paralelo, como que no nos compete. Entonces, la formación de estas personas coordinadoras de igualdad y convivencia en mi tierra tiene 2 niveles, CIC 1 y CIC 2 llamamos, y dentro de cada uno de ellos, que son de 5 sesiones virtuales y 5 físicas, presenciales, siempre hay una de ellas, que es la tercera, que está dedicada a la diversidad, única y exclusivamente. Entonces, es la quinta parte de toda la formación es diversidad, es decir, tiene un contenido importante. Yo creo que, si no ahora, pronto empezaremos a ver los frutos. En todo caso, la apuesta tiene que ser esta. Yo creo que si no es desde ahí, con leyes realmente poco vamos a poder hacer, si no tenemos instrumentos para entrar al centro que las apliquen y que podamos empezar a cambiar estas realidades. Gracias. Tenemos turnos pedidos, sí. No sé qué es. Hablo o van a contestar. Hola, quería hacer una pregunta a Jorge. Lleváis 14 años formando personal educativo, o sea, empleados de la educación y también grupos de jóvenes niños, niñas, etcétera, imagino, ¿no? Y me gustaría saber resultados. O sea, vuestros criterios de educación me han quedado claros. El vídeo me ha gustado muchísimo, el planteamiento en positivo que te lleva a esperar lo malo. Te lo cuentas tú, pero el vídeo es otra historia. Me ha parecido ideal, ¿no? Para no machacar el ejemplo negativo. Pero me gustaría que nos comentaras algo de lo más relevante que has encontrado. Para mí, en las escuelas, la creación de grupos de los propios niños y niñas es importante, pero yo no soy educadora, más bien usuaria. Vale. Gracias. Bueno, gracias. El mérito del vídeo, como digo, no es nuestro. Fue una adaptación, yo lo descubrí en el curso, era una parte, formaba parte de una actividad que nos propuso Javier en el curso, me gustó mucho y fue una forma de, bueno, pues de iniciar esa colaboración. Hicimos alguna adaptación, luego el mérito es de quien hizo ese guión, que no es nuestro, ¿no? Nosotros solo lo hemos adaptado. Respecto a resultados, 14 años, bueno, 14 años hemos hecho bastantes cositas variadas, ¿vale? Como decía, ya descubrimos, identificamos el ciberbullying como que iba a ser el reto clarísimamente y hemos hecho muchas intervenciones encaminadas. Ahí he tratado de reflejar algunas, ¿no? Desde una guía de aspectos legales hasta un protocolo, pasando por cuestiones de privacidad, que lo hemos trabajado muchísimo, ¿no? Al final es disminuir también los riesgos o el daño de alguna forma. Resultados. Podríamos hablar, aquí si estamos hablando de evaluación, bueno, primero, hemos hecho lo que nos han dejado, lo que hemos podido, a ratitos. Ya hay instituciones y organizaciones que están trabajando de forma más intensa en esto, pero esto es como la cinta del gimnasio, está para correr. Por cierto, que hace mucho que no me subo a una. Por mucho que andes, estás todavía siempre como a la distancia, sigues en el mismo sitio, ¿no? Entonces, los problemas de alguna forma, o los retos junto con las oportunidades van creciendo. Estamos teniendo ya problemas de ciberbullying y bullying en primaria, que antes no había habido. Lo estamos viendo, nos lo dicen, no sé, no hay estudios, pero es que lo vemos cada día. Estamos en las aulas escuchando a docentes y a alumnas y alumnos. Entonces, vemos una sensibilización creciente, vemos que hay más recursos en las administraciones, que han hecho más organizaciones. Hoy se van a ver varios en la jornada, a tenor de lo que he visto en el programa. Pero cierto es que no hay una evaluación de resultados, porque yo creo que, por otro lado también, es que los estudios que hay
y que se hacen en todo lo que tenga que ver con usos y vivencias de Internet, o son más bien sondeos o son estudios que te nacen ya caducados, salvo cuestiones muy particulares que puedan ser estas, ¿no? Si es que Snapchat hace 8 meses estaba de moda, ya no significa nada, ¿no? Y antes usaban con tal edad y ahora es con otra edad. Es decir, los estudios en este ámbito son muy cambiantes y difíciles. Y respecto a la evaluación de estrategias que se hayan podido implementar, tampoco son significativas demasiado, porque normalmente los recursos son escasos y es una evaluación meramente cualitativa, si acaso. Pues, bueno, recogiendo experiencias, niveles de satisfacción de los diferentes agentes que participan, y hasta ahí esa es nuestra experiencia. Supongo que por desgracia. No sé si más o menos te he contestado. Lo que comentabas de la experiencia de los chavales, pues Antonio, que nos hablará más tarde, también tiene muchas experiencias en ese sentido con alumnos ayudantes TIC en la zona, sobre todo en Madrid y otras regiones. Es que los chavales y las chavalas participan muchísimo, les encanta hacerlo, y nosotros realmente solo les damos la oportunidad y les enseñamos el camino, nada más. Hombre, y nos peleamos con el centro para que nos dejen ese espacio, ¿no? Que yo entiendo que no es fácil, como supongo que también nos pasa a vosotros, ¿no? Cuando vais con un tema hay que quitar horas de materia, eso de materia es un ente como así, ¿no? La materia. Bueno, pues horas de materia hay que quitar, que yo lo entiendo, hay unos objetivos que cumplir, y eso es casi nuestra principal labor. Lo otro es poner el camino a los chicos y las chicas, que lo hacen de maravilla y encantados. María, una compañera que está aquí hoy asistiendo también, lo ha hecho lo mismo en Madrid que en Canarias, que en Galicia, y funciona igualmente bien. Es darles la oportunidad para que nos ayuden y se ayuden, nada más. Sí, creo que me toca. Estoy aquí. Mi pregunta va más bien para Kogan. Antes que nada, felicitarles por el estudio que han hecho en la Comunidad de Madrid sobre el acoso LGTB. Yo vengo del sur de España, más concretamente de Fuerteventura, Canarias, y creo totalmente necesario este tipo de estudios en todas las comunidades autónomas, sobre todo que trabajamos el tema del acoso escolar por razón de orientación e identidad de género. Independientemente de si es ciberbullying, si es cibernético, perdón, si es presencial, sea de lo que sea. La pregunta va encaminada un poco por cuáles fueron los pasos a seguir para poder realizar ese estudio, qué permisos tuvieron que pedir, porque en Canarias sé, por ejemplo, que tenemos que pedir permiso a la Consejería de Educación para poder realizar cualquier tipo de estudio dentro del ámbito escolar. Y sobre todo, otra pregunta es qué tipo de talleres son los que dan dentro de los colegios, si son testimoniales, si son simplemente conceptuales, para poder llegar al alumnado, porque en Canarias, por ejemplo, los que damos son parte conceptual, parte testimonial, y es un poco por ahí. Yo más o menos lanzo la pregunta a ver si me pueden ayudar. Para realizar el estudio solo tuvimos que contar con la colaboración de los centros. Les pasábamos en un principio la encuesta que íbamos a pasar al alumnado para que ellos valoraran lo que les parecía, si les parecía adecuado o no pasarlo al centro, e informándoles para qué se iban a utilizar esos datos. Muy importante asegurar que no va a salir en ningún momento datos concretos de cada uno de los centros que participan, porque, bueno, claro, si salen que hay unos niveles de LGTB-fobia, de ciberacoso o de bullying altísimos, a ellos no les interesa. Entonces, asegurándonos de esa confidencialidad y ese anonimato, y no tuvimos problemas. Algún centro, pero puede ser que 1 o 2, como mucho, pidieron permiso a los padres, y los padres, una vez que conocen también la encuesta y conocen cuál es el fin de ese estudio, la gran mayoría no tenían ningún impedimento. No tuvimos que recurrir a instancias superiores. O sea, simplemente con la confirmación del centro y su apoyo, y en los casos que consideraban los centros que era necesario pedir
la confirmación de las familias, pues, y ya está. Y por otro lado, el tema de los talleres, el contenido es muy parecido al que acabas de marcar tú. Nuestros talleres se componen de 2 sesiones. La primera sesión es más conceptual y la segunda dinámica. Y en tanto la sesión conceptual como la sesión dinámica también se hablan de las experiencias propias del voluntariado que acude a impartir los talleres, ¿no? Cómo fue su experiencia en los centros escolares, si habían sufrido sí o no bullying, cómo fue su salida del armario con la familia, con las amistades. Entonces, tiene esos 3 componentes realmente, ¿no? En la parte más conceptual, la parte dinámica, que es la que buscamos sensibilizar generando empatía, ¿no? Que se pongan en la piel de aquellas compañeras y compañeros LGTB que sufren acoso, y luego la parte vivencial, ¿no? Del propio voluntariado, que explica cómo ha vivido su experiencia como persona LGTB en los centros educativos y todas esas experiencias como personas jóvenes cuando tuvieron que salir del armario. ¿Vale? ¿Bien? ¿Alguna duda más? Todo claro, vale. Uh-huh. Tan detalladamente no, pero sí planteamos, o sea, si se producía en los centros escolares, en el barrio, o sea, espacio barrio, incluyendo pues todos esos espacios de ocio, donde se relacionan de manera física, parques, etcétera, y con personas desconocidas. Fueron las 3 variables que tuvimos en cuenta. Y los resultados es que la gran mayoría procedían del espacio educativo, una parte importante del propio barrio y en menor medida el caso de personas desconocidas, que como se indicaba era alrededor de un 30%, pero bueno, que sigue siendo un porcentaje importante a tener en cuenta. Pero Sí, hacemos. Nuestro principal ámbito es el ámbito educativo, el ámbito educativo entendido en el sentido más formal, pero también intervenimos en espacios de educación no formal y de ocio, a través de sitios pues ONGs, ¿no? Que trabajan con jóvenes en riesgo de exclusión social, que tienen programas para ocio y tiempo libre, que tienen también proyectos destinados a alumnado que tiene dificultades de aprendizaje. También hemos hecho talleres con ONGs que intervienen con adultos, en todos los sitios donde nos lo solicitan. Si podemos llegar, intentamos llegar. Nada. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por todas vuestras preguntas, muchísimas gracias Sara, muchísimas gracias Jorge por todo lo que nos habéis contado hoy, y así cerramos la primera mesa de hoy. Muchas gracias.